Belerofonte y la Quimera. Ascenso y caída de un héroe. En las calles de Corinto, el nombre de Belerofonte resonaba como un susurro entre los ciudadanos. El hijo del rey Glauco, antaño celebrado por su belleza y valentía, ahora se veía envuelto en sombras y acusaciones. El palacio, antes su hogar, se había convertido en una prisión dorada, cada mirada cargada de sospecha y juicio. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y Belerofonte, incapaz de soportar el peso de la injusticia, decidió partir. Bajo la atenta mirada de las estrellas, escapó por las puertas de la ciudad, dejando atrás todo lo que conocía. Días se convirtieron en semanas mientras atravesaba llanuras y bosques, su corazón pesado con la carga de la falsa acusación. Finalmente, exhausto y hambriento, Belerofonte llegó a las puertas de Tirinto, donde el rey Preto gobernaba con mano firme. El palacio de Preto se alzaba imponente, sus columnas de mármol reflejando el sol poniente. Belerofonte, cubierto de polvo del camino, se presentó ante los guardias, suplicando una audiencia con el rey. Su nobleza, aunque oculta bajo las vestiduras de un viajero, no pasó desapercibida. Preto, un hombre de mirada penetrante y barba gris, recibió a Belerofonte en su salón. «¿Quién eres tú, extranjero, que osas buscar refugio en mi corte?» Con voz firme, Belerofonte respondió: «Soy Belerofonte de Corinto, hijo de Glauco, injustamente acusado y exiliado de mi tierra. Busco abrigo y la oportunidad de probar mi valía». El rey estudió al joven durante un largo momento antes de asentir con la cabeza. «Puedes quedarte, Belerofonte, pero ten en cuenta que en Tirinto el valor de un hombre se mide por sus actos, no por su nombre». En los días que siguieron, Belerofonte trabajó incansablemente para demostrar su valía. Su fuerza y habilidad en las arenas de entrenamiento pronto llamaron la atención no solo de los demás guerreros, sino también de la reina Estenebella. Estenebella, de belleza legendaria y corazón astuto, observaba a Belerofonte con creciente fascinación. Sus ojos lo seguían por los pasillos del palacio, su deseo aumentando cada día. Una tarde, mientras Belerofonte descansaba en los jardines reales, Estenebella se acercó. «Noble Belerofonte», susurró, su voz como miel, «tu presencia ha traído luz a esta corte sombría». Belerofonte, sintiendo el peligro en las palabras de la reina, respondió con cautela: «Vuestra Majestad me honra con tales palabras». Pero Estenebella no sería disuadida. En los días que siguieron, buscó a Belerofonte en rincones oscuros y pasillos vacíos, sus intenciones cada vez más claras. El joven héroe, leal al rey que lo había acogido, resistió cada avance. El rechazo transformó el deseo de Estenebella en furia. En una noche tormentosa, corrió a los aposentos del rey, lágrimas falsas manchando su rostro. «Mi señor», sollozó, «el joven Belerofonte intentó deshonrarme». La ira de Preto fue terrible de ver. Convocando a Belerofonte, rugió: «¿Es así como devuelves mi hospitalidad? ¿Con traición?». Belerofonte, aturdido por la acusación, protestó su inocencia, pero las palabras de la reina pesaban más que las suyas. Preto, incapaz de matar a un huésped sin manchar su propia honra, concibió un plan más siniestro. «Partirás hacia Licia al amanecer», declaró el rey, llevando un mensaje sellado al rey Ióbates. «En él estará tu redención o tu condena». Sin otra opción, Belerofonte aceptó la misión, ignorando que la carta contenía su propia sentencia de muerte. Al amanecer siguiente, mientras se preparaba para partir, una figura encapuchada lo abordó en las caballerizas. Revelándose como la diosa Atenea, ella habló: «Tu camino es arduo, Belerofonte, pero no estás solo. En los campos más allá de la ciudad encontrarás a Pegaso, el caballo alado. Con él podrás enfrentar los desafíos que te esperan». Con estas palabras, la diosa desapareció, dejando a Belerofonte con un atisbo de esperanza. Guiado por las palabras de Atenea, Belerofonte encontró a Pegaso pastando en un campo bañado por la luz de la luna. La criatura, de una belleza etérea,
levantó la cabeza al ver al héroe acercarse. Sus ojos, profundos como el océano, parecían ver el alma misma de Belerofonte. Con paciencia y respeto, Belerofonte se acercó al magnífico animal. Pasaron horas mientras hombre y bestia se estudiaban, hasta que finalmente Pegaso permitió que Belerofonte lo montara. Juntos alzaron vuelo rumbo a Licia, el viento cortando sus rostros mientras dejaban Tirinto atrás. Belerofonte, aferrado a la crin de Pegaso, sintió por primera vez en muchos días un destello de verdadera libertad. Mientras el sol nacía en el horizonte, iluminando su camino hacia Licia, Belerofonte no podía imaginar los desafíos que lo aguardaban. La carta en su poder, un decreto de muerte disfrazado de misiva diplomática, pesaba en su bolsa. Pero con Pegaso bajo él y el cielo abierto frente a él, el joven héroe se permitió soñar con redención y gloria. El sol de Licia castigaba la tierra cuando Belerofonte y Pegaso aterrizaron en las afueras de Xanto, la capital del reino. El palacio de Ióbates se alzaba majestuoso en el horizonte, sus torres blancas contrastando con el cielo azul cobalto. Belerofonte desmontó, acariciando el cuello de Pegaso antes de dirigirse a las puertas de la ciudad. Guardias de yelmos dorados escoltaron al héroe hasta el salón del trono, donde Ióbates, un hombre de porte imponente y mirada sagaz, lo aguardaba. Belerofonte se inclinó, presentando la misiva sellada de Preto. «Noble Ióbates, traigo un mensaje del rey de Tirinto». Ióbates rompió el sello, sus ojos recorriendo rápidamente el contenido. Su semblante se endureció, pero su voz permaneció neutra. «Bienvenido a Licia, Belerofonte. Descansa esta noche, pues mañana discutiremos tu propósito aquí». Durante 9 días Ióbates hospedó a Belerofonte con fiestas y banquetes, honrando las antiguas leyes de hospitalidad. En el 10º día, sin embargo, llamó al héroe a su presencia. «Belerofonte, para probar tu valía, deberás enfrentar a la quimera, el flagelo de nuestras tierras». Un murmullo recorrió la corte. La quimera, criatura de cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, era temida por todos. Su aliento de fuego había devastado aldeas enteras, y ningún guerrero había regresado vivo del enfrentamiento con el monstruo. Belerofonte, comprendiendo la naturaleza mortal de la tarea, aceptó el desafío con determinación. «Que así sea, Majestad. Enfrentaré a la quimera y liberaré vuestra tierra de este mal». Al amanecer, Belerofonte y Pegaso alzaron vuelo, siguiendo los relatos de avistamientos de la criatura. Sobrevolaron valles escarpados y bosques densos hasta llegar a una región desolada, donde la tierra aún humeaba por las llamas de la quimera. El rugido de la bestia resonó por el valle, haciendo vibrar el propio aire. Belerofonte vislumbró a la criatura saliendo de su caverna. Cabeza de león con melena flamígera, cuerpo de cabra robusto y cola de serpiente sibilante. Sus ojos brillaban con furia primordial. «Ahora, amigo mío», Belerofonte susurró a Pegaso, «necesitaremos todo nuestro valor y astucia». La batalla que siguió fue épica. La quimera lanzaba ráfagas de fuego contra la dupla, mientras Belerofonte y Pegaso ejecutaban maniobras aéreas para escapar. El héroe intentó alcanzar al monstruo con su lanza, pero la piel escamosa de la criatura era impenetrable. Pasaron horas, con ataques y contraataques. Belerofonte, exhausto y chamuscado, se dio cuenta de que necesitaba una nueva estrategia. Observando el patrón de ataques de la quimera, tuvo una idea audaz. «Pegaso, necesitamos subir, lo más alto que podamos». El caballo alado entendió la orden, batiendo sus poderosas alas y ascendiendo rápidamente. La quimera, enfurecida, lo siguió con sus ojos, preparándose para lanzar una torrente de llamas. En el momento exacto en que la bestia abrió sus mandíbulas, Belerofonte guió a Pegaso en un descenso vertiginoso. Con precisión calculada, el héroe arrojó su lanza directamente en la garganta expuesta de la quimera. La punta del arma, reforzada con plomo, se derritió con el calor del fuego de la criatura, escurriendo y sofocando las llamas en su fuente. Un rugido agonizante resonó por el valle mientras la quimera se debatía, incapaz de respirar o escupir fuego.
Belerofonte y Pegaso circularon a la criatura agonizante, observando sus últimos momentos antes de sucumbir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Belerofonte, cubierto de hollín y sangre, apenas podía creer en su victoria. Cortó uno de los cuernos de la quimera como prueba de su hazaña y montó a Pegaso para el retorno triunfal a Shanto. La noticia de la derrota de la quimera se esparció rápidamente. Multitudes se reunieron para saludar al héroe en su retorno. Ióbates, aunque impresionado, se mantuvo cauteloso. Has demostrado tu valentía, Belerofonte, pero hay más desafíos por enfrentar. En los días que siguieron, Ióbates envió a Belerofonte a combatir a las feroces amazonas y a los guerreros sólimes. En cada batalla, el héroe y Pegaso demostraron su valía, regresando victoriosos. La fama de Belerofonte crecía, así como el respeto reacio de Ióbates. El pueblo de Licia comenzó a murmurar que quizás Belerofonte era favorecido por los dioses, cuestionando la sabiduría de seguir intentando destruirlo. Finalmente, tras la última victoria de Belerofonte, Ióbates lo llamó nuevamente a su presencia. El salón del trono estaba repleto de nobles y guerreros, todos ansiosos por escuchar el veredicto del rey. Ióbates se levantó de su trono, su mirada fija en Belerofonte. Has enfrentado cada desafío con valentía y honor. Está claro que los dioses te favorecen. ¿Y quién soy yo para oponerme a la voluntad divina? El rey hizo una pausa. El silencio en el salón era palpable. Por lo tanto, Belerofonte, te ofrezco la mano de mi hija en matrimonio y la mitad de mi reino como dote. Un rugido de aprobación estalló en la corte. Belerofonte, aturdido por el giro en su destino, se arrodilló ante Ióbates. Majestad, acepto su oferta con gratitud y humildad. Mientras la corte celebraba, Belerofonte reflexionaba sobre su viaje. De exiliado a héroe, de condenado a príncipe. Su ascenso parecía completo. Los años que siguieron vieron a Belerofonte ascender a alturas aún mayores. Casado con la hija de Ióbates y gobernando la mitad del reino de Licia, el héroe parecía bendecido por los dioses. Su fama se esparció por toda Grecia y los bardos cantaban sus hazañas en salones y tabernas. Belerofonte gobernaba con sabiduría y justicia, trayendo prosperidad a su tierra. Su palacio, construido en la cima de una montaña, era una maravilla arquitectónica, con vistas al mar y las tierras fértiles abajo. Pegaso, su fiel compañero, tenía un establo dorado en la torre más alta. Sin embargo, con cada año que pasaba, con cada nueva aclamación, algo cambiaba sutilmente dentro de Belerofonte. El respeto se convirtió en arrogancia, la confianza en presunción. Comenzó a verse a sí mismo no solo como un favorito de los dioses, sino como un igual a ellos. En una noche de luna llena, Belerofonte subió a la cima de su torre más alta, donde Pegaso descansaba. El caballo alado levantó la cabeza, sus ojos sabios fijos en el rostro de su compañero. «Amigo mío», habló Belerofonte, su voz cargada de ambición. «Hemos conquistado la tierra y derrotado monstruos. ¿No es hora de reclamar nuestro lugar entre los inmortales?» Pegaso relinchó suavemente como si intentara disuadir a Belerofonte, pero el héroe ya estaba consumido por su ibris. Montando su corcel alado, comandó: «¡A los cielos, Pegaso! ¡Al monte Olimpo!». Juntos, hombre y bestia se lanzaron a los cielos nocturnos. Subieron más allá de las nubes, más allá del alcance de los mortales. El aire enrarecido quemaba en los pulmones de Belerofonte, pero él seguía adelante, sus ojos fijos en el pico del monte Olimpo, que ahora se revelaba ante ellos. En el Olimpo, los dioses observaban el ascenso de Belerofonte con creciente ira. Zeus, el rey de los dioses, se levantó de su trono, truenos resonando a su alrededor. ¿Este mortal osa invadir nuestro reino? Debe ser castigado por su insolencia. Con un gesto, Zeus convocó a un tábano divino, una criatura minúscula pero dotada de un aguijón dolorosamente agudo. El insecto voló hacia Pegaso, picándolo en el costado. El caballo alado, sorprendido por el dolor súbito, se encabritó violentamente. Belerofonte, tomado por sorpresa, perdió el equilibrio. Por un momento terrible, flotó en el aire, sus dedos rozando la crin de Pegaso.
antes de comenzar su caída vertiginosa hacia la tierra. Mientras caía, Belerofonte vio toda su vida pasar ante sus ojos. La gloria, las conquistas, el orgullo, todo parecía tan insignificante ahora. Gritó, implorando a los dioses por misericordia, pero su clamor fue llevado por el viento. Belerofonte sobrevivió a la caída, pero el precio fue alto. Sus piernas quedaron lisiadas, sus ojos ciegos. El héroe que una vez voló a los cielos ahora se arrastraba por la tierra, un recordatorio vivo del peligro de la arrogancia. Exiliado de su propio reino, rechazado por aquellos que antes lo adoraban, Belerofonte vagó por las tierras de Grecia. Su mente, antes brillante, ahora estaba atormentada por la locura. Murmuraba para sí mismo, recitando sus glorias pasadas a oídos que ya no escuchaban. Pegaso, libre del peso de su antiguo maestro, regresó al Olimpo, donde se convirtió en el corcel de Zeus, llevando sus rayos y truenos. Pasaron los años, y la leyenda de Belerofonte comenzó a contarse como una advertencia. Los bardos cantaban no solo de sus grandes hazañas, sino también de su caída trágica, un recordatorio de que incluso los más grandes héroes pueden sucumbir al pecado del orgullo. En sus últimos días, Belerofonte encontró un momento de claridad. Sentado a la orilla de un arroyo, reflexionó sobre su vida, sobre las alturas que alcanzó y el abismo en el que cayó. «Escuchen, oh mortales», susurró al viento, sus palabras llevadas por el aire como semillas de diente de león. «No cometan el mismo error que yo. Recuerden siempre, los dioses dan y los dioses quitan. La verdadera grandeza está en la humildad, no en la arrogancia». Con estas palabras finales, Belerofonte cerró los ojos por última vez, su espíritu finalmente encontrando paz. Así termina la historia de Belerofonte, el héroe que voló demasiado alto. Su leyenda permaneció viva a través de los siglos, un testamento a la gloria y la fragilidad de la condición humana, un recordatorio eterno de los peligros de la ibris y el precio de la ambición desmedida. Thor y el viaje al reino de los gigantes de hielo. En Asgard, el cielo estaba teñido de oro y púrpura, reflejando el esplendor del reino de los dioses. En el gran salón de Valhalla, los dioses se reunían en torno a Odín, el padre de todos, cuyo único ojo escrutaba los horizontes en busca de señales de amenaza. Las noticias traídas por los mensajeros eran perturbadoras. Jotunheim, el reino de los gigantes de hielo, estaba en tumulto. Thrym, el colosal rey de los gigantes, tramaba un ataque contra Asgard, deseando venganza por sus derrotas pasadas. Thor, hijo de Odín y el más poderoso de los dioses, se levantó con determinación. Su figura imponente, envuelta en una armadura dorada, reflejaba la luz del sol como un faro de esperanza. Sus ojos brillaban con la furia del trueno, y en sus manos reposaba Mjolnir, el martillo que solo él podía manejar. «No permitiré que estos gigantes amenacen nuestro hogar», declaró Thor, su voz resonando por las columnas de Valhalla. «Parto inmediatamente para Jotunheim. Que los dioses me acompañen y fortalezcan». Odín asintió, su mirada cargada de orgullo y preocupación. «Ve, hijo mío, que la fuerza de Asgard esté contigo. Enfrentarás peligros inimaginables, pero confío en que regresarás victorioso». Thor salió del salón y se dirigió al establo real, donde sus cabras Tangrisnir y Tangnostr esperaban. Eran criaturas majestuosas, con cuernos que relucían como marfil y cascos que resonaban como truenos al tocar el suelo. Montando su carro tirado por las cabras, Thor partió en medio de un grito de guerra, el cielo iluminándose con rayos a su paso. El viaje a Jotunheim era largo y lleno de peligros. Thor atravesó bosques sombríos y montañas cubiertas de hielo, enfrentando criaturas que acechaban en las sombras. Cada paso era una prueba de su determinación y fuerza. En un claro oscuro, encontró un grupo de elfos oscuros que intentaron emboscarlo. Con un golpe poderoso de Mjolnir, Thor los derrotó, su furia siendo como una tormenta que barría a sus enemigos. En un valle congelado, Thor encontró a Sif, su amada y diosa de la cosecha. Ella estaba en una misión de paz,
tratando de negociar con los habitantes de Jotunheim para evitar la guerra. Sif, con sus largos cabellos dorados y mirada determinada, era un símbolo de resiliencia y esperanza. «Thor», dijo Sif, con una sonrisa que iluminó el hielo a su alrededor. «Sabía que me necesitarías. La paz es nuestra mayor arma, pero sé que en tiempos de guerra nuestra fuerza conjunta es invencible». Thor, viendo la determinación y el coraje en Sif, sintió sus fuerzas renovadas. Sabía que con Sif a su lado, sus posibilidades de éxito aumentarían. Juntos, enfrentaron los desafíos que surgieron en su camino, desde gigantes de hielo hasta monstruos que emergían de las profundidades congeladas. Cada batalla que enfrentaban juntos reforzaba su vínculo y determinación. Sif, con su gracia y habilidad, era la aliada perfecta para Thor. Usaba su sabiduría y diplomacia para evitar conflictos innecesarios, mientras Thor, con su fuerza bruta, se encargaba de los enemigos que no podían ser persuadidos. En un claro oscuro fueron emboscados por un grupo de gigantes de hielo, liderados por un guerrero inmenso llamado Skrimir. La lucha fue feroz, con Thor y Sif luchando codo a codo. Thor, con Mjolnir, destrozó a los gigantes, mientras Sif usaba su agilidad para esquivar los golpes y acertar en los puntos vitales de los enemigos. Tras la batalla, Thor y Sif se miraron, exhaustos, pero victoriosos. «Estamos más cerca de nuestro objetivo», dijo Thor, su voz cargada de determinación. «Juntos, somos imparables». Sif asintió, sus ojos brillando con confianza. «Sí, Thor, juntos enfrentaremos cualquier desafío que Jotunheim nos presente. Nuestra unión es nuestra mayor fuerza». Con Sif a su lado, Thor se sintió invencible. Continuaron su viaje a través de los paisajes gélidos de Jotunheim, listos para enfrentar cualquier peligro que viniera. Cada paso los llevaba más cerca de Thrym, y Thor sabía que el enfrentamiento final se acercaba. Pero con Sif a su lado estaba listo para cualquier desafío que viniera. Los vientos gélidos de Jotunheim soplaban furiosamente, mientras Thor y Sif avanzaban por las tierras desoladas. El aire era cortante, y cada paso parecía más arduo que el anterior. Sin embargo, el espíritu de Thor permanecía indomable, alimentado por la presencia de Sif y por el propósito que los guiaba. Tras días de viaje, los contornos del colosal castillo de Thrym finalmente se destacaron en el horizonte. Hecho de hielo puro, la fortaleza centelleaba bajo la luz de la luna, como un faro siniestro en medio de la oscuridad. Las torres se alzaban como lanzas de cristal, y los muros eran altos e imponentes, reflejando la frialdad y la severidad de su señor. «Estamos llegando», murmuró Thor, apretando el puño alrededor de Mjolnir. Sif asintió, sus ojos fijos en el castillo delante de ellos. Al acercarse a las puertas, fueron confrontados por una guardia de gigantes de hielo, figuras imponentes cuyas pieles azuladas relucían como hielo pulido. Thor y Sif se prepararon para luchar, pero los gigantes, en lugar de atacar, abrieron camino. Estaba claro que Thrym los esperaba. Las puertas de hielo se abrieron lentamente, revelando un salón vasto y frío, adornado con esculturas de hielo que parecían vigilar cada movimiento. En el centro, en un trono hecho del más puro cristal, estaba Thrym, el rey de los gigantes. Era inmenso, incluso para los estándares de los gigantes, y su presencia emanaba una aura de poder y malevolencia. «Thor, hijo de Odín», saludó Thrym, su voz reverberando por el salón como un trueno distante. «Finalmente nos encontramos. Esperaba por este día». Thor avanzó, su postura firme e imponente. «Thrym, he venido para detener tu amenaza contra Asgard. Tus maquinaciones terminan aquí». Thrym rió, un sonido profundo y siniestro. «Eres valiente, Thor, pero la valentía por sí sola no será suficiente. Antes de enfrentarnos en combate, hay desafíos que debes superar. Pruebas que pondrán a prueba no solo tu fuerza, sino tu mente y tu alma». Thor entrecerró los ojos, su determinación inquebrantable. «Estoy listo para cualquier desafío que presentes.
Nada impedirá que proteja a Asgard. Thrym se levantó de su trono, su figura titánica proyectando una sombra amenazadora. Muy bien, Thor. Pero sabe que las pruebas que te esperan no son para los débiles de corazón. Cada una fue concebida para quebrar el espíritu de los más valientes. Debes enfrentar estas pruebas al amanecer. Sif dio un paso adelante, sus ojos brillando con furia. Thor no está solo, Thrym. Estoy a su lado, y juntos superaremos cualquier obstáculo que pongas en nuestro camino. Thrym miró a Sif con una mezcla de desprecio y curiosidad. Ah, la bella Sif. Tu presencia aquí es una sorpresa. Veamos si tu confianza en Thor está bien colocada. El rey de los gigantes hizo un gesto, y sus sirvientes llevaron a Thor y Sif a una cámara donde descansarían hasta el amanecer. La cámara, aunque fría, estaba adornada con tapices de hielo que contaban historias antiguas de batallas y victorias. Thor y Sif se sentaron junto a una pequeña fogata, el crepitar de las llamas proporcionando un poco de calor y confort. Thrym no subestima a sus enemigos, dijo Sif, observando las llamas danzar. Estas pruebas serán difíciles, Thor. Thor asintió, sus ojos fijos en el fuego. Lo sé, Sif. Estoy preparado para cualquier cosa. Mañana enfrentaremos esas pruebas y mostraremos a Thrym que Asgard no puede ser intimidada. Sif sonrió, su mano descansando sobre la de Thor. Juntos, Thor. Siempre juntos. El amanecer traería los desafíos prometidos por Thrym, y Thor sabía que sería probado como nunca antes. Pero con Mjolnir en mano y Sif a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que lo esperara. El destino de Asgard dependía de su victoria, y no fallaría. El amanecer trajo consigo una luz pálida que iluminaba el salón helado de Thrym. Thor y Sif, preparados para los desafíos que se avecinaban, fueron llevados por los gigantes de hielo al corazón del castillo, donde Thrym los aguardaba. El rey de los gigantes los observaba con una mirada calculadora, una sombra de una sonrisa jugando en sus labios. Thor, hijo de Odín, y Sif, diosa de la cosecha, comenzó Thrym, su voz resonando por las paredes de hielo. ¿Están listos para las pruebas? Recuerden, fallar en cualquiera de ellas significará la destrucción de Asgard. Thor dio un paso adelante, sosteniendo Mjolnir con firmeza. Estamos listos, Thrym. Comienza con tus pruebas. Thrym hizo un gesto, y el suelo de hielo bajo los pies de Thor y Sif comenzó a moverse. Fueron transportados a una arena vasta y circular, rodeada por espectadores gigantes. En el centro, una figura colosal se alzó, su cuerpo hecho de roca viva y hielo. Hrungnir, el gigante imbatible. «Esta es la primera prueba», anunció Thrym. «Derrota a Hrungnir, y solo entonces podremos continuar». Thor avanzó sin vacilar, girando Mjolnir a su alrededor. Hrungnir, con ojos que brillaban como fuego, lanzó un rugido y atacó. La lucha que siguió fue titánica. Cada golpe de Mjolnir contra el cuerpo rocoso de Hrungnir resonaba como truenos, y las chispas volaban mientras Thor desfería golpes poderosos. Hrungnir era formidable, pero Thor, con su fuerza divina y la determinación inquebrantable, finalmente logró desferir un golpe decisivo, rompiendo al gigante en pedazos. Los gigantes alrededor observaron en silencio, impresionados con la victoria de Thor. Thrym, con un leve gesto, indicó que la primera prueba estaba completa. «Ahora, para la segunda prueba», dijo Thrym, su voz cargada de expectación. «Debes cruzar el abismo de Ginnungagap, un vacío entre los mundos». Thor y Sif fueron conducidos al umbral de un precipicio infinito, el abismo extendiéndose como una boca hambrienta. Sif miró a Thor, sus ojos reflejando la confianza en su fuerza. «Necesitamos un puente», dijo Thor, su mente trabajando rápidamente. Usando Mjolnir, invocó el poder del trueno, creando un puente hecho de rayos y truenos que brillaba intensamente contra la oscuridad del abismo. Avanzando, Thor y Sif cruzaron el puente resplandeciente, cada paso acompañado por el sonido de los truenos. El abismo se cerró tras ellos,
señalando el éxito de la segunda prueba. Thrym, observando desde la margen opuesta, parecía menos confiado. «Muy bien, Thor. La tercera y última prueba será la más difícil. Enfrentarás al propio Loki en un duelo de inteligencia». Loki, el astuto dios del engaño, surgió de la nada, una sonrisa maliciosa en su rostro. «Ah, Thor, mi hermano, qué desafío intrigante nos espera». Thor sabía que no podría vencer a Loki con fuerza bruta. Este sería un juego de inteligencia, una prueba para su mente y espíritu. El duelo comenzó con Loki proponiendo acertijos y desafíos mentales, cada uno más complejo que el anterior. Thor, con la ayuda de Sif y su propia sabiduría, logró superar cada desafío, resolviendo los acertijos con una combinación de lógica e intuición. Tras una serie de intercambios intensos, Loki finalmente asintió, reconociendo la victoria de Thor. «Me has superado, hermano. Asgard está a salvo, al menos por ahora». Thrym, enfurecido pero honrando su palabra, ordenó que los gigantes se retiraran. «Has ganado, Thor. Asgard está salva, pero recuerda, la amenaza de los gigantes nunca desaparecerá realmente». Con la victoria asegurada, Thor y Sif dejaron el castillo de Thrym. Siguieron su camino de regreso por Jotunheim, enfrentando los mismos peligros y desafíos, pero ahora con la confianza de saber que habían vencido el mayor desafío de todos. Cada paso de regreso era un paso más cerca de casa, de Asgard, donde sabían que serían recibidos como héroes. Finalmente, tras un largo viaje de regreso, los contornos dorados de Asgard surgieron en el horizonte. Al cruzar el puente Bifrost, la entrada al reino de los dioses, Thor y Sif fueron saludados por Heimdall, el guardián, cuya sonrisa y asentimiento indicaban la seguridad y el respeto que sus hazañas habían garantizado. El gran salón de Valhalla estaba adornado para la celebración. Odín, con una sonrisa de orgullo, abrazó a su hijo con fuerza. «Has enfrentado los mayores desafíos que Jotunheim podía ofrecer y has regresado victorioso. Tu coraje y sabiduría han garantizado la paz de Asgard por un día más». Thor, con Mjolnir en mano y Sif a su lado, sintió la gratitud y el alivio de estar de vuelta en casa. La música, las risas y la luz dorada de Valhalla eran un bálsamo para sus espíritus cansados. La fiesta en su honor duró hasta el amanecer, un tributo a su valentía y determinación. La saga de Proserpina. El sol dorado de Sicilia bañaba los campos con una luz calma, haciendo que las flores florecieran en un espectáculo de colores vibrantes. En este escenario puro, Proserpina bailaba entre los pétalos, su risa cristalina resonando por el paisaje. Su cabello color trigo ondeaba al viento, adornado con una corona de flores silvestres que ella misma había tejido. No muy lejos, Ceres observaba a su hija con una sonrisa en los labios. La diosa de la cosecha sentía el pulso de la vida bajo sus pies, cada brote y cada hoja respondiendo a su toque divino. El mundo a su alrededor era un reflejo perfecto de la armonía entre madre e hija. «Proserpina, querida mía», llamó Ceres, su voz melodiosa como el susurro del viento entre las espigas de trigo. «No te alejes demasiado. El día pronto llegará a su fin». La joven diosa asintió en señal de conformidad, pero sus ojos brillantes ya habían sido atraídos por un campo de narcisos que se extendía más allá de una pequeña colina. Con pasos ligeros, se acercó a las flores doradas, encantada por su perfume embriagador. Fue en ese momento que la tierra tembló. Un sonido ensordecedor rasgó el aire, y el suelo se abrió en una grieta profunda y oscura. De las sombras emergió un carruaje negro como la noche, tirado por caballos tan oscuros como el abismo del cual surgieron. Plutón, el señor del inframundo, se erguía imponente en el carruaje. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, se fijaron en Proserpina. En un movimiento rápido, la agarró, llevándola al interior de su vehículo sombrío. El grito de Proserpina resonó por los campos, pero fue ahogado por el estruendo de la tierra cerrándose. En cuestión de segundos, el portal al inframundo desapareció, llevándose consigo la luz de los ojos de Proserpina. Ceres, sintiendo la súbita ausencia de su hija, corrió hacia el lugar donde la había visto por última vez.
Todo lo que encontró fue un campo de narcisos pisoteados y un silencio opresivo. «¡Prosérpina!», gritó Ceres, su voz cargada de angustia, pero solo el eco respondió a su llamado desesperado. A medida que la realidad de la desaparición de Prosérpina se abatía sobre Ceres, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Las flores se marchitaron, las hojas cayeron de los árboles, y un frío cortante se extendió por la tierra. La diosa de la cosecha, consumida por el dolor y la búsqueda frenética de su hija, descuidó sus deberes divinos. Mientras tanto, en las profundidades del inframundo, Prosérpina temblaba de miedo y confusión. Las profundidades del inframundo se extendían ante Prosérpina, un laberinto de cavernas centelleantes y ríos de fuego líquido. El aire, denso y cargado, pesaba sobre ella como un manto de oscuridad. Sus ojos, antes acostumbrados a la luz brillante de Sicilia, luchaban por adaptarse a la penumbra eterna de este nuevo reino. Plutón, imponente en su trono de obsidiana, observaba a su prisionera con una mirada intensa. «Bienvenida a mi dominio, Prosérpina». Su voz resonaba por las paredes de cristal negro. «Aquí serás mi reina por toda la eternidad». El miedo inicial de Prosérpina gradualmente dio lugar a una curiosidad cautelosa. Las sombras danzantes en las paredes revelaban bellezas ocultas, gemas preciosas incrustadas en la roca, flores luminescentes que brotaban en rincones olvidados. Tocó una pared de ónix, sorprendida por su textura suave y fría. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó ella, su voz temblando levemente. Plutón se acercó, sus pasos resonando en el silencio. «Tu belleza y vitalidad son un bálsamo para este reino sombrío. ¿Ves cómo tu mera presencia ya trae luz a las tinieblas? De hecho, donde Prosérpina pasaba, pequeños brotes verdes surgían entre las rocas, una manifestación de su naturaleza divina, ligada a la vida y al crecimiento. Mientras tanto, en el mundo superior, Ceres vagaba sin cesar. Su búsqueda desesperada la llevó por tierras distantes, su lamento resonando por valles y montañas. A cada paso, la naturaleza se marchitaba. Campos, otrora fértiles, se volvían estériles, árboles perdían sus hojas, y un frío inclemente se instalaba. Los mortales, sintiendo la ausencia del toque benevolente de Ceres, comenzaron a sufrir. Las cosechas fallaban, el hambre se extendía, y oraciones desesperadas ascendían a los cielos. En el Olimpo Júpiter observaba con creciente preocupación. El equilibrio del mundo estaba amenazado. Convocando a Mercurio, el mensajero de los dioses, ordenó: «Descubre el paradero de Prosérpina. Este conflicto debe resolverse antes de que el mundo de los mortales sucumba». Mercurio, veloz como el viento, recorrió los reinos divinos y mortales. Su búsqueda lo llevó finalmente a las puertas del inframundo, donde descubrió la verdad sobre el rapto de Prosérpina. En el reino de las sombras, Prosérpina se encontraba en un conflicto interno. Parte de ella anhelaba el calor del sol y el abrazo de su madre, pero otra parte estaba fascinada por la belleza sombría del inframundo y por la presencia enigmática de Plutón. Un día, vagando por los jardines subterráneos, encontró un granado cargado de frutos rojos y suculentos. La visión de algo tan vivo en ese reino de muerte la atrajo irresistiblemente. Sin pensar en las consecuencias, Prosérpina recogió una granada y saboreó 6 de sus semillas. En ese momento, sin que ella lo supiera, su destino fue sellado. Las semillas de la granada la ligaron irrevocablemente al reino de Plutón, creando un vínculo que ni siquiera los dioses del Olimpo podrían romper completamente. Cuando Mercurio finalmente llegó con las noticias del paradero de Prosérpina, el escenario estaba listo para un enfrentamiento divino que cambiaría el curso de las estaciones y el destino de dioses y mortales para siempre. El Olimpo temblaba con la furia de Ceres. Ante el consejo de los dioses, exigía el retorno inmediato de su hija. «Devuélvanme a Prosérpina, o el mundo de los mortales perecerá bajo un invierno eterno». Su voz retumbaba, haciendo estremecer incluso los pilares celestiales. Júpiter, en su sabiduría, convocó a Plutón para responder a las acusaciones. El señor del inframundo surgió de las sombras, su presencia sombría contrastando con el brillo del Olimpo.
Prosérpina es mi reina por derecho, declaró él, su voz firme como roca. Ella ha traído vida al reino de los muertos. La tensión en el aire era palpable. Los dioses tomaban lados, algunos apoyando a Ceres, otros simpatizando con Plutón. El equilibrio del cosmos estaba en juego. Fue entonces que Mercurio, siempre astuto, propuso una solución: que Prosérpina decida su propio destino. Convocada a la presencia de los dioses, Prosérpina surgió, su belleza deslumbrando a todos. Sus ojos, antes inocentes, ahora llevaban la profundidad de las sombras y la luz de la vida. «Amo a mi madre», declaró ella, su voz suave pero firme. «Pero también he encontrado belleza en las profundidades. No puedo simplemente abandonar un reino por el otro». Fue en ese momento que la verdad sobre las semillas de granada salió a la luz. Júpiter, comprendiendo el significado de este acto, pronunció su juicio. Prosérpina pasará 6 meses en el mundo superior con Ceres y 6 meses en el inframundo con Plutón. Así se mantendrá el equilibrio entre vida y muerte, luz y oscuridad. Ceres, aunque reacia, aceptó el veredicto, comprendiendo que era la única forma de tener a su hija de vuelta, aunque fuera parcialmente. Plutón, satisfecho por no perder completamente a su reina, aceptó los términos. Así nacieron las estaciones. Cuando Prosérpina regresaba a la superficie, Ceres se regocijaba, trayendo consigo la primavera y el verano. Las flores florecían, los campos reverdecían, y la vida palpitaba con renovado vigor. Los mortales celebraban la abundancia de las cosechas y la generosidad de la tierra. Pero cuando llegaba el momento de que Prosérpina regresara al inframundo, Ceres se recluía en su tristeza. El otoño pintaba las hojas de dorado y rojo, preparando el mundo para el sueño del invierno. La tierra descansaba, esperando el retorno de Prosérpina y el reinicio del ciclo. En el inframundo, Prosérpina reinaba junto a Plutón, trayendo compasión y belleza al reino de los muertos. Su presencia suavizaba el corazón del sombrío dios, y juntos encontraron un equilibrio entre oscuridad y luz. Los mortales, comprendiendo el significado de este ciclo divino, comenzaron a honrar tanto a Ceres como a Prosérpina y Plutón. Ritos y festivales marcaban los cambios de las estaciones, celebrando la dualidad de la existencia, vida y muerte, crecimiento y descanso. Prosérpina, en su viaje entre los dos mundos, se convirtió en un símbolo de renacimiento y transformación. Su historia resonaba a través de los tiempos, recordando a todos que incluso en las profundidades de la oscuridad, la luz puede florecer y que tras cada invierno, la primavera siempre regresa. La tragedia de Osiris y el triunfo de Isis. En los tiempos antiguos, Egipto florecía bajo el reinado de Osiris, el benevolente dios de la vida y la fertilidad. Enseñó a los mortales a cultivar la tierra, respetar las leyes y vivir en armonía. A su lado, su esposa Isis, la diosa de la magia y la maternidad, era amada por su sabiduría y poder. Juntos, trajeron prosperidad y paz a la tierra del Nilo. Sin embargo, en las sombras del reino, Set, el hermano envidioso de Osiris, tramaba su traición. Set, dios del caos y la destrucción, nutría un odio profundo por Osiris. No soportaba ver a su hermano siendo amado y reverenciado por todos. Set ansiaba el poder absoluto y la destrucción del orden establecido por Osiris. En su mente astuta, arquitectó un plan maligno para deshacerse de Osiris de una vez por todas. Set organizó un banquete en honor a Osiris, fingiendo querer celebrar el éxito y la prosperidad que él había traído a Egipto. Osiris, confiando en su hermano, aceptó la invitación sin sospechar nada. Durante las festividades, Set presentó un ataúd de madera bellamente decorado, prometiendo dárselo a quien cupiera perfectamente dentro de él. Osiris, intrigado, decidió probarlo. Cuando Osiris se acostó en el ataúd, Set y sus conspiradores rápidamente cerraron la tapa y la sellaron con clavos y magia poderosa. La risa malévola de Set resonó por el salón mientras él y sus cómplices llevaban el ataúd hasta el río Nilo, donde lo lanzaron a las aguas oscuras, dejando a Osiris a la deriva.
Isis, que había sentido un presentimiento sombrío, pronto descubrió la traición. Su corazón se rompió al saber del destino de su amado esposo. Sin perder tiempo, inició una búsqueda desesperada por el cuerpo de Osiris, determinada a traerlo de vuelta. Con su poderosa magia y la ayuda de Neftis, hermana de Set y aliada secreta, Isis recorrió Egipto, enfrentando desafíos inimaginables. Isis viajó por las márgenes del Nilo, preguntando a cada criatura y a cada espíritu sobre el paradero de Osiris. Usó su magia para comunicarse con los pájaros y los peces, buscando cualquier pista que pudiera guiarla hasta él. Las noches eran largas y solitarias, pero la esperanza de encontrar a Osiris la mantenía firme. Finalmente, tras meses de búsqueda incansable, Isis encontró el ataúd atrapado en un tamarindo que había crecido a su alrededor. Con cuidado y reverencia, retiró el ataúd y lo abrió, revelando el cuerpo de Osiris. Comenzó el ritual de resurrección, usando su magia para restaurar la vida en su amado. Sin embargo, antes de que pudiera completar el ritual, Set descubrió su escondite. En un acto de pura crueldad, Set desmembró el cuerpo de Osiris en 14 partes y las esparció por todo Egipto, creyendo que así destruiría cualquier posibilidad de resurrección. La diosa Isis, devastada por la crueldad de Set, juró restaurar a Osiris a la vida. Con una determinación inquebrantable, inició la ardua tarea de reunir las 14 partes del cuerpo de su amado esposo, esparcidas por todo Egipto. Su viaje estaría lleno de desafíos y peligros, pero el amor y la devoción por Osiris la guiarían en cada paso. Isis viajó por las vastas tierras de Egipto, guiada por su intuición y magia. Invocó los poderes de los dioses y de los espíritus de la naturaleza para ayudarla en su búsqueda. Durante sus viajes encontró diversos obstáculos, incluyendo los sirvientes de Set, que intentaban impedirla a toda costa. Sin embargo, la diosa era astuta y poderosa, utilizando su magia para superar cada desafío. En la región del delta del Nilo, Isis encontró la primera parte del cuerpo de Osiris, escondida en las profundidades de un pantano. Utilizando antiguos hechizos, recuperó la parte y la guardó en un receptáculo sagrado. Su viaje continuó, llevándola a las regiones montañosas del sur, donde otra parte estaba escondida en una cueva vigilada por un demonio feroz. Con la ayuda de Neftis, que secretamente apoyaba su causa, Isis derrotó al demonio y recuperó la parte. En cada lugar donde Isis encontraba una parte del cuerpo de Osiris, realizaba rituales sagrados para purificarla y protegerla. Cada ritual era un testimonio de su amor y devoción, fortaleciendo su determinación de reunir todas las partes. Los desafíos se volvían cada vez más difíciles, pero Isis no vacilaba. Durante sus búsquedas, Isis encontró espíritus benevolentes que, conmovidos por su devoción, ofrecieron ayuda. Entre estos aliados estaba Anubis, el dios de los muertos y del embalsamamiento. Anubis, conmovido por el coraje y amor de Isis, prometió ayudarla en la restauración de Osiris. Juntos, enfrentaron las fuerzas oscuras enviadas por Set y recuperaron más partes del cuerpo. La penúltima parte fue encontrada en el desierto occidental, donde una tormenta de arena furiosa intentaba cubrirla. Isis, con su poder sobre los elementos, calmó la tormenta y recuperó la parte. La desesperación y la esperanza se mezclaban en su corazón mientras se acercaba al fin de su búsqueda. Finalmente, Isis llegó a la última parte, escondida en las profundidades de un templo abandonado, guardado por espíritus malignos y trampas mortales. Con la ayuda de Neftis y Anubis, Isis superó los peligros y recuperó la parte final. Con todas las partes reunidas, regresó al lugar donde había iniciado su búsqueda, lista para realizar el ritual final. Con la ayuda de Anubis, Isis utilizó su magia para reconstituir el cuerpo de Osiris. Los rituales fueron largos y complejos, requiriendo toda su energía y concentración. Finalmente, Osiris fue restaurado a la vida, pero su forma mortal no podía permanecer en el mundo de los vivos. Ascendió al inframundo, convirtiéndose en el señor de los muertos y gobernando con justicia. Isis, ahora embarazada de su hijo Horus, sabía que su misión aún no estaba completa. Set continuaba gobernando con tiranía,
y el orden necesitaba ser restablecido. Con el nacimiento de Horus, ella sabía que la venganza y la justicia llegarían. La noticia de la resurrección de Osiris se esparció por el reino de los dioses, trayendo esperanza a los corazones de mortales e inmortales. Aunque Osiris ahora gobernaba el inframundo, su presencia fortalecía la determinación de Isis de restaurar la justicia y derrotar a Set. La diosa sabía que el destino de Egipto ahora reposaba en los hombros de su hijo, Horus, nacido para vengar a su padre y reclamar el trono que le correspondía. Horus creció bajo la protección y enseñanza de Isis, aprendiendo el arte de la magia, el combate y la sabiduría. Desde joven mostró una fuerza y coraje excepcionales, inspirando a todos a su alrededor. Isis, conociendo el peligro que Set aún representaba, preparó a Horus para el inevitable enfrentamiento, sabiendo que la batalla sería feroz y decisiva. Cuando Horus alcanzó la madurez, desafió a Set a un combate final por el trono de Egipto. Los dioses se reunieron como testigos, divididos entre los que apoyaban a Horus y los que temían la furia de Set. La batalla fue marcada para ocurrir en el desierto, un terreno neutral donde el destino sería decidido. El sol ardía en el horizonte cuando Horus y Set se enfrentaron. Las arenas del desierto parecían vibrar con la tensión del momento. Horus, armado con la lanza sagrada de Osiris y la protección mágica de Isis, estaba listo para luchar. Set, con sus ojos llameantes de odio y su fuerza brutal, creía que podría aplastar al joven dios. La batalla fue titánica. Horus y Set intercambiaron golpes que estremecían la tierra, cada uno tratando de superar al otro en fuerza y habilidad. Set usó su magia negra y sus poderes destructivos, pero Horus, guiado por la justicia y el espíritu de su padre, resistió cada ataque. La valentía de Horus y la sabiduría de Isis probaron ser una combinación invencible. En un momento crucial, Set intentó corromper a Horus con promesas de poder absoluto, tratando de plantar la semilla de la traición en su corazón. Pero Horus, recordando las palabras de su madre y la justicia que estaba en juego, rechazó las tentaciones de Set con una determinación inquebrantable. Con un golpe final y poderoso, Horus logró herir gravemente a Set, derribándolo al suelo. Los dioses, presenciando la derrota de Set, proclamaron a Horus como el legítimo rey de Egipto. La justicia había prevalecido y el orden fue restaurado. Set fue desterrado al desierto, condenado a vagar como un dios exiliado, incapaz de causar más destrucción. Osiris, gobernando el inframundo, miró con orgullo y gratitud a su hijo y su esposa. Isis, con lágrimas de alegría y alivio, abrazó a Horus, sabiendo que el sacrificio y el coraje de su familia habían salvado a Egipto. Horus asumió el trono, trayendo una nueva era de prosperidad y justicia. Bajo su reinado, Egipto floreció aún más, y los dioses inmortales vivieron en armonía. Isis, siempre al lado de Horus, continuó siendo reverenciada como la diosa de la magia y la maternidad, un símbolo eterno de amor y perseverancia. La leyenda de Osiris, Isis y Horus se convirtió en una historia de coraje, sacrificio y justicia, transmitida de generación en generación. Los mortales erigieron templos y contaron la historia alrededor de las fogatas, recordando que, incluso ante las tinieblas más profundas, la luz de la justicia siempre prevalece. El destino de Roma. En las tierras fértiles de Alba Longa, el sol naciente bañaba la ciudad con una luz dorada, reflejando la grandeza y la traición que allí se escondía. Amulio, el usurpador del trono, gobernaba con mano de hierro, consciente de la profecía que amenazaba su reinado. El temor de perder el poder consumía su alma, llevándolo a acciones crueles y despóticas. Numitor, el legítimo rey, vivía en el exilio, con sus esperanzas destrozadas. Rea Silvia, sobrina de Amulio, fue forzada a convertirse en una vestal, jurando castidad perpetua para evitar que sus descendientes reclamaran el trono. Pero los dioses, en su infinita sabiduría y humor caprichoso, tenían otros planes. Marte, el dios de la guerra, descendió de los cielos, atraído por la belleza y el espíritu de Rea Silvia.
En una unión divina, los gemelos Rómulo y Remo fueron concebidos. La furia de Amulio al descubrir el embarazo de Rea Silvia fue implacable. Ordenó que los recién nacidos fueran arrojados a las aguas turbulentas del río Tíber, creyendo que la naturaleza sellaría su destino. Sin embargo, el destino intervino de manera extraordinaria. Las aguas, en un acto de compasión divina, condujeron la cesta con los gemelos hasta la orilla del río, donde una loba, guiada por el instinto maternal, los encontró. La loba, con ojos atentos y corazón acogedor, llevó a los gemelos a su cueva, la Lupercal. Allí, bajo la protección del animal sagrado, Rómulo y Remo crecieron fuertes y saludables, nutridos por la leche de la loba y por la fuerza de los dioses. No solo fueron protegidos por un animal, sino bendecidos por los poderes del Olimpo. Sus juegos infantiles se transformaron en entrenamiento, y su vínculo fraternal se fortaleció cada vez más. Años después, un pastor real llamado Faustulo, mientras cuidaba de sus ovejas, avistó a los niños jugando en el bosque. Fascinado por la historia de los gemelos e intuyendo su importancia, Faustulo los llevó a su casa. Él y su esposa, Aca Larentia, criaron a Rómulo y Remo como sus propios hijos, ofreciéndoles no solo refugio, sino también amor y educación. Los gemelos crecieron, desconociendo su origen divino y real, pero su coraje y liderazgo eran incuestionables. La vida tranquila de pastores no podía contener la grandeza que latía en sus corazones. Su valentía y habilidades atraían a jóvenes guerreros, formando un grupo leal que los seguía en aventuras y cacerías. Durante una celebración de la cosecha, una disputa con pastores de Númitor trajo consigo una serie de eventos que culminarían en el descubrimiento de su verdadera origen. Rómulo y Remo, protegiendo sus tierras y su rebaño, entraron en conflicto con los pastores de Númitor, que, reconociendo la fuerza y la determinación de los gemelos, quedaron intrigados. El conflicto resultó en la captura de Remo y su presentación ante el anciano rey Númitor. Númitor, al observar a Remo de cerca, vio algo familiar en sus ojos. Había una llama de coraje y nobleza que le recordaba a su propia juventud y a la línea perdida de su familia. Númitor comenzó a cuestionar a Remo sobre su origen, y las respuestas del joven, sobre haber sido criado por un pastor y su esposa, trajeron a la luz recuerdos dolorosos de su familia destruida. Mientras Remo estaba detenido, Faustulo, temiendo por el destino de sus hijos adoptivos, decidió revelar la verdad a Rómulo. Llamó a Rómulo a un lugar apartado, lejos de los oídos curiosos, y con la voz temblorosa le contó la historia de su nacimiento. Reveló cómo él y Remo fueron salvados de las aguas del Tíber por una loba, cómo los encontró y los crió como sus propios hijos, y cómo su verdadera madre era Rea Silvia, hija de Númitor, y su padre Marte, el dios de la guerra. La revelación cayó como un rayo sobre Rómulo. Sintió una mezcla de ira, tristeza y determinación. Con el corazón pesado, pero la mente clara, decidió rescatar a su hermano y restaurar el honor de su familia. Rómulo, con los ojos fijos en el horizonte, juró que la injusticia cometida por Amulio sería corregida. Guiado por el destino y por la fuerza de los dioses, Rómulo partió hacia la ciudad de Alba Longa, donde la presencia del usurpador aún lanzaba una sombra sobre su linaje. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero la sangre de los dioses corría por sus venas, alimentando la llama de la determinación y la justicia. La profecía comenzaba a cumplirse, y el destino de Roma tomaba forma en las manos de los gemelos descendientes de los dioses. Rómulo, con el corazón ardiendo de determinación, reunió a sus seguidores y partió hacia Alba Longa. La ciudad, envuelta en el silencio nocturno, parecía dormida bajo la vigilancia de las estrellas, pero en su seno la tensión era palpable. Remo, cautivo en el palacio de Númitor, aguardaba su destino incierto, pero la llegada de Rómulo trajo una nueva esperanza. Con un plan meticulosamente trazado, Rómulo y sus hombres se infiltraron en la ciudad, evitando patrullas y deslizándose entre las sombras. La llegada al palacio de Númitor fue marcada por un enfrentamiento breve, pero intenso, con los guardias. La fuerza y la determinación de los gemelos
alimentadas por el deseo de justicia, prevalecieron. Númitor, reconociendo el espíritu indomable de los gemelos, se unió a ellos, fortaleciendo su causa. Con Remo rescatado, los hermanos se reunieron con el legítimo rey, que narró los horrores del reinado de Amulio y la necesidad de un levantamiento para liberar a Alba Longa de la tiranía. La ciudad, otrora dividida, comenzó a unificarse bajo la bandera de los gemelos, atraídos por la promesa de un futuro justo y próspero. Rómulo y Remo, al lado de Númitor, convocaron al pueblo a la rebelión. En la plaza pública, las palabras de Rómulo resonaron como truenos, inflamando el corazón de los ciudadanos. Ha llegado la hora de liberar a Alba Longa de la oscuridad. Somos los herederos legítimos, hijos de Marte, destinados a restaurar el honor y la justicia en este reino. La respuesta del pueblo fue abrumadora. Hombres y mujeres, inspirados por el coraje de los gemelos y por el derecho de Númitor, tomaron armas improvisadas, formando un ejército impetuoso. La ciudad, que antes vivía bajo el yugo de la opresión, ahora se erguía como una fuerza unida, lista para desafiar al usurpador. La batalla que siguió fue épica. Amulio, avisado de la revuelta inminente, movilizó sus fuerzas, pero el espíritu de justicia y venganza que guiaba a los hermanos era inquebrantable. Los gemelos, liderando la carga, avanzaron con determinación feroz, enfrentando a las fuerzas de Amulio con una valentía que solo podría ser atribuida a la sangre divina que corría en sus venas. El campo de batalla se transformó en un mar de caos. Espadas relucían bajo la luz del amanecer, mientras los gritos de guerra y el clangor de las armas llenaban el aire. Rómulo y Remo, con sus habilidades sobrehumanas, abrían camino a través de las filas enemigas. Rómulo, con ojos de fuego, avanzaba con golpes precisos e implacables, mientras Remo, ágil como el viento, luchaba con una furia incontrolable. En medio del caos, la figura imponente de Amulio apareció, tratando de inspirar a sus soldados con la promesa de victoria. Pero el destino, implacable, había decretado su caída. En un enfrentamiento final, Rómulo y Remo se enfrentaron al usurpador. La batalla fue feroz, un enfrentamiento de fuerza y voluntad. Amulio, percibiendo que su derrota era inminente, intentó huir, pero fue rodeado por los hermanos. Con un golpe final, Rómulo derribó al tirano. La justicia fue restaurada, y Númitor, con lágrimas en los ojos, abrazó a sus nietos, agradeciendo a los dioses por el retorno del orden. Alba Longa, bajo el nuevo reinado de Númitor y con el apoyo de los hermanos, comenzó a resurgir, prosperando bajo un gobierno justo. A pesar de la victoria, Rómulo y Remo sintieron que su destino estaba lejos de completarse. La inquietud en sus corazones apuntaba a un nuevo comienzo, una ciudad que reflejara la grandeza de su linaje y la protección de los dioses. Decidieron entonces fundar una nueva ciudad, donde habían sido salvados por la loba, a orillas del río Tíber. La elección del lugar exacto se convirtió en una cuestión de honor y augurio. Rómulo favorecía el monte Palatino, mientras que Remo prefería el monte Aventino. Para resolver la disputa, decidieron consultar los augurios, señales divinas que revelarían la voluntad de los dioses. Los hermanos subieron a sus respectivos montes, esperando la manifestación de los dioses. Rómulo, en el monte Palatino, levantó los ojos al cielo y oró a Marte, su padre. Remo, en el monte Aventino, hizo lo mismo, buscando la orientación divina. Tras horas de espera comenzaron a manifestarse señales celestiales. Remo fue el primero en avistar 6 buitres volando en el horizonte y con alegría declaró que los dioses habían elegido su lugar. Pero poco después, Rómulo avistó 12 buitres volando majestuosos sobre el monte Palatino. La disputa se intensificó, pues cada uno interpretaba los signos como favorables a sí mismo. Con los ánimos exaltados, los hermanos y sus seguidores comenzaron a debatir fervorosamente sobre cuál monte debería albergar la nueva ciudad. Los partidarios de Rómulo elogiaban la visión de los 12 buitres, símbolo de grandeza y protección divina, mientras que los apoyadores de Remo defendían la prioridad de su avistamiento inicial. A pesar de las tensiones, los hermanos decidieron seguir con la construcción de la ciudad en el monte Palatino, con la promesa de que Remo tendría un papel significativo en la fundación
y el gobierno de la nueva ciudad. Con esta decisión, comenzaron a trazar las líneas de las murallas y a planear los edificios que albergarían el futuro de Roma. Bajo el cielo claro y auspicioso, Rómulo y Remo iniciaron la construcción de Roma en el Monte Palatino. Rómulo, determinado y visionario, lideraba los esfuerzos, trazando las primeras líneas de las murallas con un aire de solemnidad. Remo, aunque decepcionado con la elección del lugar, apoyaba a su hermano, comprometido con la promesa de construir una ciudad que reflejara la grandeza de su linaje divino. Día tras día, el sonido de martillos y cinceles resonaba por las colinas, mientras hombres y mujeres trabajaban arduamente para erigir los muros que protegerían la naciente ciudad. Rómulo, con ojos de águila, supervisaba cada detalle, infundiendo cada piedra con la esperanza de un futuro glorioso. Remo, a su lado, contribuía con su fuerza y liderazgo, inspirando a los trabajadores con su presencia imponente. Sin embargo, a medida que las murallas subían, las tensiones entre los hermanos también aumentaban. La rivalidad, que había sido temporalmente silenciada, comenzó a resurgir. Remo, en momentos de frustración, cuestionaba la elección del Monte Palatino y el dominio creciente de Rómulo sobre la visión de la ciudad. Una tarde, mientras el sol se ponía en un mar de oro y carmín, Rómulo declaró la conclusión de la primera sección de las murallas. Se organizó una ceremonia y todos los trabajadores se reunieron para celebrar. Rómulo, en un discurso inspirador, proclamó: «Estas murallas son el símbolo de nuestra determinación y de la protección de los dioses. Roma será eterna». Remo, sin embargo, se sentía cada vez más desplazado. En un momento de impetuosidad, desafió la autoridad de Rómulo. «Si estas murallas son tan fuertes, permitidme probarlas». Y en un gesto de desafío, Remo saltó sobre las murallas recién construidas, burlándose de la fortificación de su hermano. El acto de Remo no fue solo una afrenta a la muralla física, sino un símbolo de falta de respeto al liderazgo de Rómulo. El silencio que siguió al salto de Remo era denso, cargado de tensión. Rómulo, con los ojos centelleantes de ira, sintió el peso de la humillación y del desafío. La furia que ardía en su corazón no era solo de un hermano traicionado, sino de un líder cuya autoridad estaba siendo minada. «¡Remo!», rugió Rómulo, su voz reverberando por las colinas. «¿Esta ciudad fue destinada por los dioses y tú osas desafiarla?». La ira divina parecía pulsar a través de Rómulo mientras avanzaba hacia su hermano. Remo, al darse cuenta de la gravedad de su acto, intentó calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Los seguidores de ambos lados observaban, temiendo el desenlace de este enfrentamiento. El destino de la ciudad naciente, ahora, estaba en juego. Rómulo, con el corazón pesado y la mente dominada por la furia, avanzó contra Remo. En un instante trágico, que parecía resonar por la eternidad, Rómulo golpeó a su hermano. Remo cayó, sus ojos cerrándose mientras la sangre teñía la tierra sagrada de Roma. El silencio que siguió fue absoluto, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Rómulo, con el corazón destrozado, cayó de rodillas junto al cuerpo de su hermano, lágrimas rodando por su rostro. «Perdóname, hermano», susurró, su voz cargada de dolor y arrepentimiento. Pero la ciudad debía continuar. Rómulo, ahora solo, se levantó con una determinación renovada. Sabía que la tragedia que había ocurrido no podía ser en vano. Con la pérdida de Remo como un recordatorio constante de sacrificio y determinación, Rómulo se dedicó completamente a la construcción de Roma. Bajo el reinado de Rómulo, Roma floreció. La ciudad, erigida sobre los principios de fuerza, justicia y la bendición de los dioses, comenzó a atraer a pueblos de todas partes. Rómulo gobernaba con sabiduría y un corazón pesado, siempre recordando el sacrificio de su hermano. Rómulo estableció leyes e instituciones, fundó el Senado y garantizó la prosperidad de la ciudad. Su liderazgo firme y visión grandiosa guiaron a Roma a través de sus primeros años, estableciendo las bases para el imperio que un día dominaría el mundo. Al final de sus días,
Rómulo fue elevado a los cielos, transformándose en el dios Quirino, eternamente venerado como el fundador de Roma. La leyenda de Rómulo y Remo, marcada por bravura, tragedia y determinación divina, resuena a través de los tiempos, un testimonio del poder del destino y de la voluntad indomable que construyó Roma. La ciudad eterna nació, un monumento al sacrificio y a la grandeza de los hermanos que se atrevieron a desafiar a los dioses y a moldear su propio destino. La saga de Rómulo y Remo continúa inspirando generaciones, recordándonos el poder del espíritu humano y la fuerza del destino.